Amigos, como habíamos anunciado anteriormente, tenemos con nosotros al señor Humberto del Castillo Drago, psicólogo católico con maestría en psicología, con énfasis en clínica de la Universidad del Norte de Barranquilla y es director general del Centro Arete y además uno de los principales impulsadores de la psicoterapia de la reconciliación. Buenos días, doctor del Castillo, nos alegra mucho su presencia en el programa. Sí, buenos días. Muchas gracias, Blanca, por invitarme a este programa y un gran saludo pues a todos los que en este momento nos están escuchando. Doctor del Castillo, primero cuéntenos un poquito a qué se dedica Arete y también si nos podría hablar sobre la importancia de la salud mental y emocional para vivir una vida más plena. Sí, muy bien, muchas gracias. El Centro de Psicología Católico Arete es un centro que sobre todo trabaja en el área clínica, es decir, en la atención de las personas, desde una mirada integral del ser humano, es decir, desde la consideración que la persona, que el ser humano es un hijo de Dios, que es una unidad biopsicoespiritual. Entonces nosotros, las intervenciones clínicas que realizamos parten siempre de la antropología cristiana y de la antropología católica, y en concreto tenemos un proyecto que se llama la psicoterapia de la reconciliación, que es un abordaje terapéutico que lo hemos elaborado en el Centro Arete y que todos los psicólogos pues que trabajamos en el Centro Arete como psicólogos clínicos lo hacemos desde ese abordaje terapéutico, desde la psicoterapia de la reconciliación, y nos dedicamos a atender personas todo el tiempo, ¿no? De hecho, si nos buscan como Centro de Psicología Arete, pues nos buscan, nos encuentran fácilmente. Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal. Nosotros cuando fundamos el Centro Arete no queríamos ponerle un nombre que esté referido a alguna patología o algo malo, sino más bien a lo bueno del ser humano, ¿no? Todos los seres humanos, todos los hombres estamos llamados a vivir la virtud, a ser felices, ¿no? Y en concreto, a vivir también una adecuada salud mental. Respondiendo a la otra parte de tu pregunta, a nosotros nos parece fundamental el tema de la salud mental, de conocerse a uno mismo, de trabajar en la dimensión psicológica, porque es obvio que en plena sociedad de consumo, donde hay mucha gente que se está enfermando de la mente, de la dimensión psicológica, ¿no? Inclusive eso antes de la pandemia ya se estaba notando, ¿no? Todo lo que son la depresión, la ansiedad, la crisis de pánico, los trastornos de personalidad. Entonces hoy en día nos parece que es un tema absolutamente vigente el cuidar la salud mental, porque si una persona no cuida su salud mental, se enferma, y obviamente esa enfermedad, esa patología, no solamente le va a restar capacidad para trabajar, para amar, para servir a los demás, sino que obviamente también va a influir mucho en la familia, ¿no? Entonces el tema de la salud mental hoy en día es un tema muy importante. Creo que esa idea de que yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, o ese psicólogo pues está más loco que yo, son ideas pues que parten ya un poquito desde la ignorancia de algunas personas o de la resistencia a aceptar que uno puede tener problemas, ¿no? Y que uno no va al psicólogo porque está loco, sino que uno va al psicólogo porque hay temas que resolver, temas de su dimensión psíquica, y que si uno no los resuelve, esos problemas se van a ir agravando, ¿no? Es decir, si yo me comienzo a sentir deprimido y no voy al psicólogo clínico, no voy al psiquiatra, probablemente esa depresión siga avanzando, ¿no? Lo mismo sucede con el pánico, que se convierte en un trastorno. Lo mismo sucede con la ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, a veces creemos que los problemas psicológicos no evolucionan, no aumentan, no se desarrollan, y eso es absolutamente falso. Gracias, doctor. Y bueno, hoy día que es el Día del Padre, queríamos abordar justamente este tema y mi siguiente pregunta para usted es, ¿cuáles son los beneficios que recibe una familia en la que los padres, y aquí yo me refiero a los varones especialmente, ¿no? Sí. Se involucran en la vida de sus hijos y tienen una buena comunicación con ellos? Mira, yo creo que está inscrito en la naturaleza humana el tener un padre y una madre, ¿no? Eso es algo que el hombre ha sido pensado así, desde la sabiduría de Dios, podríamos decir, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos un papá y una mamá. Normalmente ese rol pues implica la paternidad, implica lo masculino,
y la maternidad implica lo femenino. Entonces, todos necesitamos un papá y una mamá con los cuales identificarnos, y no solamente eso, sino que existe una teoría de John Bowlby en la que todos los enfoques psicológicos están de acuerdo, ¿no? Que él habla del vínculo primario que existe entre el bebé y la madre y entre el bebé y el padre. Entonces hay un vínculo afectivo, de amor, de cariño, de donación fundamental. Entonces uno necesita un padre y uno necesita una madre. Entonces el padre le da a uno disciplina, le da a uno autoridad, así como la madre puede darle afectividad, cariño, empatía, etcétera. Entonces, desde nuestro ser más profundo, y podemos decir también desde nuestro yo psíquico, nosotros siempre vamos a necesitar un papá y una mamá con las cuales identificarnos, y el padre es fundamental durante todas las etapas de la vida. Yo en mi consulta recibo muchas personas dependientes emocionales porque no conocen a su papá, porque no tienen un padre, porque no han recibido ese cariño, porque no lo conocen, ¿no? Entonces el padre cumple un rol fundamental, ¿no es cierto? Por eso que ahora en psicología y en psiquiatría se está hablando mucho, por ejemplo, de la ausencia emocional paterna, o se habla del abandono psicológico o el abandono físico, ¿no? Entonces, una persona que no tiene un padre probablemente desarrolle un esquema disfuncional o trampa vital de abandono, ¿no? O de dependencia, o incluso también de privación emocional. Justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles serían esas consecuencias en la salud psicológica de los hijos, tanto en los varones y en las mujeres? Y si nos podría hacer una diferenciación en cuanto a los hijos varones y mujeres, cuando su padre está ausente y o no se involucra en sus vidas. Mira, en el caso de los varones, yo creo que cuando el papá no se involucra, muchas veces hay un problema de autoestima o valoración personal. Hay un problema también en los varones cuando el papá no se involucra con un tema de autodisciplina, de autoridad, ¿no? Probablemente también falte un modelo, ¿no es cierto? Porque normalmente el padre es un referente, cómo se relaciona con la mamá, y cómo asume el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, problemas de valoración, autoestima, problemas de autoridad, problemas de disciplina, y no hay un referente varón, hombre, al cual imitar y seguir. En el caso de las niñas, en el caso de las mujeres es un poquito diferente. Yo creo que la ausencia paterna en las mujeres impacta un poco diferente, sobre todo en el tema de la afectividad, de la madurez afectiva. Por eso es que uno ve en consulta muchas chicas que pueden ser muy brillantes, muy bonitas, con muchos dones, que cuando un hombre las deja, o cuando un hombre les dice que no las quiere, entran en una crisis existencial porque se creen las más feas, las más brutas, ¿no? Y creen además que ningún otro hombre va a poder amarlas, ¿no? Y comienzan también a tener problemas de valoración, ¿no? Entonces, yo diría que las mujeres, cuando no tienen papá o padre, también son como más propensas a ser dependientes emocionales, porque en el fondo van a comenzar a buscar ese padre que no tuvieron en el novio, en el enamorado, en la pareja. Así lo podría resumir. Gracias, doctor. Hemos visto en varias familias que en muchos varones, al cumplir una edad media como de 40 o 50 años, muchas veces experimentan una crisis que a veces se traduce hasta en dejar a la esposa y a la familia y marcharse en busca de sueños, quien dice no cumplidos. ¿Nos podría explicar qué sucede con esto? Porque lo hemos visto en la comunidad. Sí, mira, en psicología del desarrollo, o sea, es decir, en psicología que estudia los ciclos vitales, la historia personal de los seres humanos, se habla mucho de la edad mediana. La edad mediana que más o menos es entre los 40 y los 50 años. Puede empezar un poquito antes, hacia los 35 años. Podría ser entre los 35 y los 45 años. Esa es una edad que se dice la edad mediana, es la edad media, es la edad que más o menos se calcula que es como la mitad de la vida de la persona. Justamente hacia los 40 años es cuando, bueno, estoy hablando en términos generales, obviamente cada quien lo tiene que aplicar así, pues a sí mismo, ¿no? No es tan exacto lo de la
las edades, pero sí es una etapa. Hacia los 40 años es cuando las personas llegan a un máximo de plenitud en su rendimiento, ya sea académico, laboral, etcétera. Y a partir de los 40 uno ya va a comenzar a sentir como una declinación de ciertas capacidades. Entonces, en esa etapa mediana, las personas se comienzan a cuestionar. Se cuestionan sobre su proyecto de vida, sobre su sentido de vida. Y muchas veces se hacen la pregunta si es que valió la pena o no haber vivido en esa familia, haber construido esa familia, haberse casado con ex esposa, etcétera. Entonces ahí viene como un cuestionamiento. Y yo creo que muchas personas, digamos, algunas se pueden haber equivocado, pero no creo pues que sean la mayoría. Yo creo que otros en ese momento pueden sentir una frustración, pueden sentir un gran cuestionamiento. Entonces ahí es cuando comienzan a mirar hacia otros lados. Pero yo creo que esa crisis de la edad mediana, como señalan varios autores, es una crisis del realismo, porque como que están mirando qué les pasó y a veces hay varios que toman la decisión o de cambiar de trabajo o dejar a la pareja o de constituir otra familia. Pero yo creo que hay una crisis como de valoración también. En el fondo también es una crisis afectiva, donde la persona reclama valoración, donde la persona demanda amor. Y claro, aquí se aplica muchas veces que nadie es profeta en su tierra. O sea, a veces a los hombres les puede pasar de que ellos son valorados en el trabajo, ¿no? El doctor, el ingeniero, el gerente, todo el mundo lo aprecia, qué bien habló, qué bien dijo. Y cuando llega a la casa es uno más, donde nadie lo quiere, nadie lo valora, o simplemente llega tarde, a veces se a trabajar y va perdiendo como ese norte. Puede pasar en varones que son ejecutivos, que son empresarios, que son obreros, pero también pasa en muchos casos ha pasado, yo lo he visto en casos de sacerdotes, de consagrados, porque es una edad, la edad mediana, es una etapa donde hay un cuestionamiento, así lo podríamos resumir, ¿no? Donde uno dice, bueno, ¿valió la pena todo esto que estaba haciendo? ¿No? Y ahí viene todo lo que vengo diciendo, pues, del tema afectivo, de valoración, y ahí es cuando hay gente que de pronto toma otras decisiones. Yo creo que algunas decisiones pueden ser erradas, habría que analizar, pues, en todo caso, caso por caso. No se puede juzgar, pues, a todos en la misma vara, pero sí pasa eso que tú señalas como, porque hace parte de la edad mediana, ¿no? Una pregunta que justo se me acaba de venir a la mente es, ¿cómo las esposas pueden apoyar a sus esposos? Me parece que es fundamental el tema del diálogo, de la comunicación. La psicología de la mujer es una psicología empática en el sentido de que es capaz de ponerse en los zapatos del otro, como se dice coloquialmente. Entonces yo creo que las mujeres, la invitación sería que insistan mucho en el diálogo, en la comunicación, en escucharlos, en tener planes juntos, en renovar pareja, porque qué cosa es lo que pasa. La mujer de pronto trabaja, digamos, medio tiempo o trabaja igual tiempo completo y además se dedica a los hijos. Entonces puede ser que se esté olvidando del esposo. Y el esposo, todos los varones necesitamos que nos amen, aunque no lo digamos. Los varones necesitamos que nos escuchen. Los varones necesitamos que nos quieran, que nos valoren, que nos aprecien. Lo que pasa es que el varón, el hombre, muchas veces se queda callado, inhibe sus emociones. Es decir, si yo llego a mi casa y no me escuchan, yo no lo voy a decir, pero por dentro voy a estar sufriendo. Entonces, lamentablemente, mucha gente que hace busca eso que no le dan en su hogar, lo busca hacia afuera. Obviamente eso no es una justificación, ¿no? Por eso a mí me parece fundamental el diálogo, la comunicación, los espacios no solamente familiares, sino de pareja. Yo no soy terapeuta de pareja, pero a veces que me toca hablar con algunas parejas, yo siempre les recomiendo que tengan un espacio semanal o quincenal para ellos, para que puedan hablar, dialogar, puedan realizar cosas. Si son católicos, pues orar juntos, etcétera, metal, porque si no, entonces el varón está dedicado a trabajar, se convierte entonces en un padre proveedor y distante, afectivo, y la mujer también está por su lado concentrándose en sacar a sus hijos adelante y cuando menos piensan, pues ya no es pareja, se comenzaron a alejar, porque cuando hay una infidelidad muchas veces es consecuencia de algo que ha estado pasando, aunque como digo, no es una justificación, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Entonces eso sería como la recomendación que puedo hacer. Gracias, doctor. En el tiempo que nos ha tocado vivir, que es muy, muy rápido y con mucho estrés, cuando hablamos acerca del tiempo que le dedicamos a nuestros hijos, ¿qué es más importante?
¿La cantidad o la calidad de este tiempo? Mira, yo creo que los padres en un sentido siempre han sido ausentes, porque en toda la historia de la civilización el padre, el hombre es el que ha salido a trabajar. Lo que pasa es que ahora vivimos en una sociedad de consumo donde hay otra realidad, donde la familia está quebrada. Entonces, el problema no es tanto si está o no está el papá, porque el papá de todas maneras va a necesitar salir. Entonces, yo creo que es un tema sobre todo de calidad, ¿no? Bueno, yo tengo 50 y pico años, mi padre obviamente trabajaba, pero yo tenía unos espacios con mi papá. Yo me iba al fútbol con él, yo salía, yo iba a trabajar con él mis vacaciones, o sea, yo era el hijo hombre, ¿no? Porque yo tengo dos hermanas mujeres. Entonces, el tema es que el padre y la madre tengan un tiempo de calidad dedicado a cada hijo. Ahí está, creo, el reto y el desafío. Pero claro, si el padre es un padre proveedor que trabaja y no se preocupa por dialogar con sus hijos, por escucharlos, ¿no es cierto? Por preguntarles cómo están, por estar involucrado en sus estudios, en su deporte, en los amigos que tiene. Si el padre solamente se dedica a trabajar y llega a las 8 o 9 de la noche, digamos, ya a dormir y le deja esa tarea a la madre, a la mujer, pues eso obviamente que no está cumpliendo con esa tarea y esa misión, ¿no? Por eso que yo pienso que es un tema sobre todo de calidad, donde el papá, el padre y muchas veces la madre también van a tener que priorizar y decir, listo, los sábados no trabajo, ¿no? O trabajo hasta las 12 del día y me dedico con ellos todo el sábado en la tarde y el domingo y algunos días estoy invitado a llegar a tal hora y dedicarme, ¿no? Es todo un reto y es bien desafiante para poder cumplir una misión pues que es muy hermosa, que es ser un padre. Yo creo que muchos padres hoy en día no están entendiendo que ellos tienen una misión, que tienen una tarea importante en la vida de sus hijos y que nosotros, cualquier ser humano, en última instancia, es lo que es, ¿no? Porque ha tenido un papá y una mamá, con las cosas muy buenas y también seguramente con las cosas malas. Obviamente ahora nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, de mejorar, no porque si yo tuve un padre golpeador, alcohólico, no por eso yo voy a ser un golpeador y un alcohólico. Obviamente la padre y mi madre me influyen, pero yo creo que no me determinan, porque nosotros creemos en la libertad. Sin embargo, la influencia sí es muy grande. Lamentablemente mucha gente no se da cuenta de eso, lamentablemente mucha gente no tiene la oportunidad de hacer un proceso psicológico, de entender cómo le influyó su papá, cómo le influyó su mamá. Mucha gente hoy en día no entiende que en mi infancia se han generado mis rasgos fundamentales de personalidad y que eso es gracias a mi papá o gracias a mi mamá y que hay cosas que yo tengo por mejorar que también se generaron en la infancia porque el papá estuvo o no estuvo o porque la mamá fue sobreprotectora o porque me generaron una tendencia o porque me aislaron socialmente, ¿no? Etcétera. Gracias, doctor del Castillo. Y por último, ¿qué recomendaciones podría dar a los varones que son padres y a futuros padres para que puedan vivir una paternidad que los haga felices a ellos y a toda la familia y eventualmente también a la sociedad? Yo creo que la principal recomendación es que vean su paternidad como un llamado de Dios, que vean su paternidad como algo que Dios les ha regalado, no como que me pusieron una mochila, una maleta encima mía, sino como que me han elegido para eso, me han dado la gracia para eso. Dios está atrás mío y que eso es fundamental, porque cuando yo pierdo y no soy consciente de lo que significa ser padre, entonces me rutinizo, me olvido, ¿no? Un tema muy importante es que cada padre vea a su hijo como un don único y repetible, ¿no? Como una palabra de Dios que no se repite y que cada hijo está invitado a tener una relación particular, única y repetible con su hijo, ¿no? Pero entonces eso implica una perseverancia, un esfuerzo sostenido día a día. Ser papá no es fácil y además como está ahora nuestra sociedad, que muchas veces lo único que le preocupa es que tengamos más dinero para gastarlo, gastarlo y gastarlo. Y si yo me estreso, si me enfermo, si me da depresión, si me da ansiedad, si me peleo con mi mujer, pues a esa sociedad de consumo no le interesa, ¿no? Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con el COVID y toda la pandemia. Digamos que hemos tenido que salir a trabajar porque o nos moríamos de COVID o nos moríamos de hambre. Pero yo creo que no le faltaba razón
¿Por qué? Porque somos parte de un engranaje, ¿no? Entonces, a veces el papá está más preocupado por eso y no está preocupado porque cada uno de sus hijos es un hijo de Dios con unas necesidades emocionales a las cuales el papá y la mamá están invitados a responder, porque si los padres no satisfacen las necesidades emocionales de sus hijos, es ahí donde se generan problemas psicológicos, es ahí donde se genera abandono, dependencia emocional, privación emocional, aislamiento social, etcétera. Eso es un resumen de lo que podría decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor del Castillo, por su presencia y por sus consejos a los padres de hoy, que enriquecen a toda la familia. Si desean ponerse en contacto con el doctor del Castillo, visite su página web, humbertodelcastillodrago.com. Desde ya esperamos que nos acompañe en otra oportunidad, doctor del Castillo, en La Voz Católica. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado, Blanca. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan en La Voz Católica. Les mando un fuerte abrazo y desde ya, cuando quieran, me vuelven a invitar, yo con mucho gusto. Muchas gracias a todos.